y yo, pues nada, conocía la firma de este muchacho que escribía estos libros de economía con estos señores, y tiempo después lo vi en un debate en el 15M, y bueno, pues empezó a aparecer en televisión, y a partir de ahí dije, pues mira, este chaval, qué joven es. Este que firma los libros con estos señores, qué joven es. Y tenía ese aspecto de researcher, que dicen los ingleses, ¿no? Este aspecto de joven abocado a la investigación científica, ¿no? De alguien que está, ese aspecto de investigador destinado a la pedagogía. Y cuando uno lo escucha hablar, percibe y nota esa voluntad didáctica que siempre tiene Alberto, esa voluntad de que se entienda lo que dicen, de acercar la economía a la gente, de acercar las cuestiones complejas y de tratar de hacerlas sencillas. Los dos compartimos una primera vez, y es que él se presentaba para diputado por primera vez, para diputado por Málaga, y me llamó para ver si lo quería apoyar, porque yo pues vía redes sociales alguna vez había dicho que listo es este muchacho, y fue la primera vez que yo decidí apoyar a un político, y decidí apoyarlo porque el lugar común es decir, me parece un tipo honesto. Bueno, sí, además, por supuesto, me parece un tipo honesto. Pero tiene una capacidad que creo que tiene que ver con esto que señalaba antes de su currículum pedagógico, y es una cosa que para mí es muy importante, y es su capacidad de dudar. Alberto es un tipo que duda, y que duda de todo, y que duda de todos los dogmas, y que lo mismo duda de cualquier principio fundamental del marxismo, y lo duda hasta que no lo pueda comprobar, y lo duda hasta que no se lo haya cuestionado, y lo haya leído, y lo haya fundamentado, y encuentre que él personalmente siente que eso está suficientemente razonado. Y lo he visto dudar incluso de... Alberto es uno de los pocos marxistas que yo conozco que es más de Karl Polanyi que de Marx, lo cual para los de su tribu es una cosa muy difícil de entender, pero tiene que ver con esta voluntad de dudar. Y para mí la voluntad de dudar, y fundamentalmente en estos tiempos, es muy, muy importante, casi diría capital, porque vivimos unos tiempos donde lo que importa es transmitir certezas, aseverar que se está en posesión de la verdad, que uno conoce el secreto de las cosas y te va a explicar cómo son, y más en los políticos. Por eso en estos tiempos creo que la capacidad de dudar, de preguntarse cosas, de no aseverar nada hasta no haber contrastado todos los datos, hasta mirar los hechos objetivos, y buscar la verdad en los hechos, es particularmente en estos tiempos algo muy importante. Decía Lorca, cuando presenta la biblioteca, se inaugura la biblioteca de Fuentevaqueros, la República inaugura una biblioteca en Fuentevaqueros, hasta entonces no había, y invitan a Federico García Lorca de este pueblo a que la inaugure. Y hace un comentario que dice que quiere denunciar a todos los hombres, a todos los políticos que solo hablan de economía y que nunca hablan de cultura, cuando es lo que la gente pide a gritos. Dice, bien está que los hombres coman, pero por Dios que los hombres sepan, porque si no terminarán siendo esclavos de una terrible organización social. Si yo tuviera hambre, dice Lorca, pediría medio pan y un libro. Dice en otra conferencia Lorca, hablando del teatro, que... voy terminando. Que está hablando del teatro y dice que un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas puede engrandecer a todo un pueblo, y que sin embargo cuando las pezuñas sustituyen a las alas, el teatro puede achabacanar y adormecer una nación entera. Y yo creo que esta reflexión se puede extender no solamente al teatro, el sustituir las alas por pezuñas que achabacanan una nación entera, sino si entendemos la cultura en un sentido amplio, no solamente las representaciones y las manifestaciones teatrales, cinematográficas, de artes plásticas, la danza, la literatura,
sino en un sentido más amplio todavía, y estas manifestaciones artísticas son fundamentales, creo que son un buen baremo para medir la salud de un pueblo y de un país, pero si lo entendemos, digo, en un sentido más amplio, y entendemos la cultura en un sentido como todo el pensamiento que genera un país, yo creo que la cultura es esa forma que tenemos de describirnos, de contarnos a nosotros mismos. Si nosotros pensamos en España y pensamos en el Quijote es una buena forma de describirnos, de pensarnos a nosotros mismos. Nos miramos con orgullo de ser representados por el Quijote, pero ocurren dos fenómenos con la cultura, que por un lado te representa y te describe y por otro lado te moldea. Uno termina queriendo parecerse a aquello que le representa. Y esto es la cultura. Brzezinski en un libro lo explicaba, le daba muchísima importancia a la cinematografía americana y decía que allana el camino para que el imperio americano pueda implantarse en otros países. Los franceses le dan una enorme importancia a su cultura porque entienden que es una seña de identidad con la que pueden implantarse por el mundo. En ese sentido amplio, la cultura no solamente es lo que nos representa, es también lo que nos describe. Nos describimos a través de la cultura. Pero si entendemos la cultura en un sentido no solamente de las manifestaciones artísticas, sino del pensamiento que se genera, es evidente que de las cosas que más nos describen cotidianamente es no solamente la universidad, sino fundamentalmente los medios de comunicación. Lo que hoy en día más nos describe, porque su trabajo es describirnos, es la radio, la prensa escrita, la televisión. La televisión pretende describirnos y al describirnos, a la vez que nos describe, nos moldea. Y lo que nos está moldeando últimamente es una suerte de hooliganismo donde todos los que vemos las tertulias televisivas sabemos a priori quién va a defender qué posturas y quién va a defender qué otras posturas. Lo sabemos porque así están establecidas las reglas del juego. Es una cuestión, es una suerte de hinchas futbolísticos, cada uno representa a su equipo, los datos, la verdad, los hechos son absolutamente irrelevantes. La misión de aquellos que describen y definen la realidad es defender a su equipo. Y esto es una cosa que está aceptada por todos nosotros, lo sabemos. Yo creo que todos los que estamos ahí en esta habitación sabemos que ese tertuliano de ahí va a defender X y aquel tertuliano de allí va a defender X. Esta descripción de la realidad a la vez nos está moldeando, porque aquellas, no solo informaciones que se producen en cloacas, estas mentiras que se producen en cloacas para que sean deglutidas como información real, nos terminan moldeando, porque si la mentira vale, terminamos mintiendo nosotros mismos, sino esta suerte de hooliganismo, esta suerte de todo vale, termina calando en todos nosotros y es aceptado por nosotros como algo válido. Aquello que describe nuestra sociedad es algo que nosotros aceptamos como algo válido. Y eso también es parte de nuestro acervo cultural, es parte de la cultura dominante que genera una suerte de sentido común que es para todos nosotros válido. Eso también es la cultura. Eso es sustituir lo que antes eran las alas, que decía Lorca, por esas pezuñas que achabacanan y adormecen a una nación entera. Y creo que no hay nada más peligroso que dejar la cultura en manos de aquellos que pretenden achabacanarnos y adormecernos. Y sobre esto, muchas noches, muchas paellas, muchos espetos en Málaga, hemos discutido, Alberto y yo, sobre este tema, sobre las cuestiones culturales, sobre la cultura y cómo la cultura, el sentido común afecta y condiciona el marco en el que podemos desarrollarnos, ¿no? ¿Y por qué creo que merece... ¿Por qué estoy contento de poder estar aquí presentando a Alberto? Porque es un tipo que le da valor no a los apriorismos de me toca defender a mi equipo, sino porque duda. Porque antes de defender algo lo va a contrastar, lo va a pensar, se va a fijar en los datos, va a decir... Sí, vale, está esta teoría, pero ¿en qué se apoya? ¿En qué datos se apoya? ¿Dónde puedo contrastar yo esto? ¿Por qué esto es así? Vale, lo dice el libro sagrado de las Escrituras, pero ¿dónde están los datos que apoyan lo que dice el libro sagrado de las Escrituras? Y eso, en estos tiempos, más que nunca,
dudar, preguntarse y buscar los hechos, buscar la verdad en los hechos, es particularmente importante. Por eso es un placer presentar a Alberto Garzón. Muchas gracias. 23% de la población que votó en Andalucía decidió su voto en la última semana, siendo el 12% en el día de la votación. Es decir, estamos hablando de una enorme volatilidad. Si esos datos se mantuvieran para estas elecciones en las que estamos convocados y que hubo una participación en el 2016 de 24 o 25 millones de personas, estamos diciendo que unos 6 millones de personas pueden cambiar su voto en los últimos 7 días de las elecciones, con todo lo que eso significa a efectos de la ley electoral y demás, de cómo cambiaría la composición. Por lo tanto, cuando decimos la política está muy abierta en día de hoy, es que lo está, no es un eslogan, es que realmente hay un espacio muy, muy abierto donde mucha gente probablemente va a votar por lo último que haya recibido en su WhatsApp, que será un meme o un vídeo que le hayan reenviado en su grupo de familia. Y eso le va a afectar y le va a incentivar la votación de ese día. Estas formas de actuar política ya no son marginales, no son residuales, influyen y en un momento de tanta competencia electoral van a marcar. Pero para mí no dejan de ser síntomas de procesos más profundos, de procesos más amplios que están abiertos en nuestra sociedad. Y en ese sentido, lo que quiero hacer es un diagnóstico un poco más elevado para enmarcar casi todas las cuestiones que ocurren en la actualidad que creo que se pueden enmarcar en ese ámbito. Mi hipótesis es la siguiente. La globalización económica, la globalización cultural que hemos vivido las sociedades occidentales en los últimos 50 años han transformado nuestras realidades sociales, económicas, culturales y han producido una serie de agravios en determinados sectores sociales que ahora estamos viendo su movilización política como reacción a esas transformaciones, porque no han asimilado muchas de esas transformaciones sociales, culturales, y con ello me refiero a transformaciones no solo económicas, de deslocalizaciones de empresas y de algunos elementos más vinculados en nuestro imaginario a la globalización, sino también al cambio de valores que se ha producido en las sociedades occidentales en los últimos 50 años. Lo que antes estaba socialmente establecido como dominante ya no lo es tanto. Han tenido avances, líneas ideológicas como el feminismo, el ecologismo, que hace 50 años tenían unas figuras y unas posiciones mucho más embrionarias. Hoy se han hecho dominantes y esto tiene un elemento de cambio generacional muy importante. Las generaciones más mayores tienen más dificultad de asimilar estos cambios sociales que las generaciones que van naciendo al calor de esas transformaciones sociales. Esos grupos sociales que reaccionan frente a estos cambios se están organizando políticamente, se están movilizando políticamente y forman lo que podríamos llamar la reacción en estos momentos en todo el mundo. En todo el mundo. No solo hablo de España. Hemos visto lo que sucede en Estados Unidos con Donald Trump. Hemos visto lo que sucede en América Latina con Bolsonaro y otras experiencias. Hemos visto lo que sucede en Europa Central. Hemos visto lo que sucede en Europa del Este. Cómo crecen posiciones políticas, a veces identificadas con la etiqueta vaga de populismo, otras veces con una etiqueta más acertada, en mi opinión, de extrema derecha, pero siempre con una serie de patrones comunes, que es que reaccionan frente a cambios, por ejemplo, en los valores respecto a la igualdad de género, cambios respecto al feminismo, al ecologismo, cambios respecto a los movimientos migratorios, cambios respecto a valores de libertad sexual. Todo eso está produciendo una serie de agraviados que se están organizando políticamente porque ven afectado su modo tradicional de vivir. Por ejemplo, un hombre, padre de familia, digamos, de mayor edad, que tradicionalmente ha vivido con esos códigos, empieza a ver en el feminismo una amenaza y reacciona frente a eso. De repente nos encontramos también con otra posibilidad. Grupos étnicos mayoritarios que ante la entrada y el influjo de otros grupos étnicos que vienen desde otros países, ve cómo su mundo que vive en ese momento no se parece al mundo en el que se crió y reacciona frente a ello. Vemos también determinados sectores sociales en los que no entienden las restricciones a la movilidad motorizada en el centro de las ciudades y reaccionan frente a ello. Vemos también a religiosos que reaccionan frente a movimientos como el movimiento gay o el movimiento por la libertad sexual y reaccionan contra ello. Vemos de repente muchos grupos sociales que comparten esa naturaleza reaccionaria. Es una naturaleza reaccionaria que además se vehicula con un fuerte autoritarismo, porque la salida que proponen y promueven es autoritaria.
Bien, a esto se le ayuda, se le suma un elemento de estrés económico muy notable. Un estrés económico que tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces, deslocalizaciones, desregulación, privatizaciones de los servicios públicos. De repente, nuestras sociedades occidentales ven cómo lo que se había teorizado que era el estado del bienestar va menguando, va creciendo la ansiedad económica, va creciendo la ansiedad de no saber qué va a ser de tu vida, y esto podemos remitirnos a datos reales. El 25% de los contratos firmados el año pasado son de menos de una semana de duración. En esas condiciones, hacer un proyecto de vida digna es imposible. Tomar una decisión como si irte de vacaciones o no es imposible. Tomar una decisión sobre si vas a formar una familia o no es imposible. Con salarios de miseria, sin garantías seguras y ciertas de cobrar una pensión en el futuro, de poder acceder, que tus hijos accedan a la universidad. De repente, la flexibilidad ha inundado toda nuestra vida, y de la misma manera que la lógica de la moda ha invadido la lógica de la política, la lógica de la flexibilidad ha invadido la lógica nuestra vital. Y eso genera nuevas ansiedades que para estos grupos sociales agudiza su propia ansiedad, digamos, cultural. Max Weber, un sociólogo alemán, hablaba de un concepto que es útil para estas cuestiones, que se llama cierre social. Él consideraba que el cierre social es un mecanismo que utilizan determinados grupos para protegerse de la entrada de otros grupos a sus estatus o sus privilegios. Y esto es quizás lo que está sucediendo. Cuando vemos a determinados colectivos en nuestras sociedades occidentales, vuelvo a subrayar, no solo España, diciendo hay que poner más muros en la frontera, están proponiendo un cierre social. Están diciendo, yo tengo una serie de estatus y de privilegios que quiero preservar frente a otro grupo que siempre significa el otros, un nosotros frente a un otros. Cuando hay hombres que se ven amenazados por las consignas feministas en toda su plenitud, lo que están proponiendo es, cuando prometen acabar con la violencia, la ley de violencia de género, por ejemplo, es un cierre social también de nuevo, para seguir preservando los privilegios que para ellos son lo normal, porque se han educado en otro tipo de escenario cultural. La derecha, en este sentido, si nos damos cuenta, lo que está haciendo, y me refiero a una derecha en un sentido muy amplio, que podríamos incluso etiquetar como extrema derecha, es proponer un concepto de seguridad militar, autoritario. Promete seguridad a la gente. Frente a las ansiedades, frente a las incertidumbres, frente a esa flexibilidad, promete seguridad. Pero es una seguridad vehiculada por el autoritarismo. Promete muros, promete vallas, promete policías, promete cámaras de televisión en las calles, promete la figura patriarcal del padre de familia autoritario, promete en última instancia una visión militar del concepto de seguridad. Y España tiene su expresión singular también, esta misma ola reaccionaria que hila con sus diferentes variaciones y singularidades a Donald Trump, Bolsonaro, a Le Pen o al propio Abascal o a Pablo Casado. Y en España hay unas singularidades, pero sin embargo vemos este patrón común. Las tres derechas españolas, PP, Ciudadanos, Vox, comparten un tipo de discurso al que ha hecho referencia Juan en su intervención. Es un discurso que podríamos llamar populista, aunque es una etiqueta demasiado vaga, pero sí belicoso, beligerante, hiperbólico, exagerado, que lo que hace es normalizar la exageración, normalizar en algunos casos la violencia. La violencia cuando se atreven a usar de forma sistemática la palabra golpista contra todo aquel que no piense como ellos. O decir lo que hemos escuchado hoy a Pablo Casado, que el gobierno prefiere tener las manos manchadas de sangre. Ese tipo de exageraciones, de hipérboles, tienen una consecuencia que, como decía Juan, es que moldea la opinión de la gente y sobre todo normaliza, naturaliza. Esto antes era excepcional, ese tipo de discursos eran excepcionales, estaban, por decirlo de alguna manera, censurados políticamente, y de repente encontramos que en los bares se llama golpista al que no piensa como ellos. Al que promete hablar con el diferente es un golpista o es un terrorista. Pablo Casado hoy también, de nuevo, ha dicho que va a hacer todo lo posible para que no gobiernen los terroristas en España. Con ese tipo de construcción discursiva es compartida con Ciudadanos, es compartida con Vox, y además están en una competición que es siempre una competición en el límite. Por lo tanto, cuando uno dice una barbaridad, el otro tiene que superarla. Y es una competición que desde luego lo que hace es socavar los principios básicos de cualquier democracia. Y sus propuestas son profundamente autoritarias.
la de los tres partidos, son profundamente autoritarias. Solo hay que ver lo que proponen para Cataluña para darnos cuenta de que de nuevo compiten en ver quién es más autoritario en su salida, en su posición, en su defensa de sus propuestas. Y el vector compartido por los tres, que es por donde quiero entrar en esta parte central, es el nacionalismo. El nacionalismo es el vector compartido por los tres y es el vector compartido por todas las derechas a las que estamos haciendo referencia. Hay una parte de la izquierda que cree que como la derecha miente, la izquierda tiene que decir la verdad todo el rato. Es decir, que frente a las mentiras sistemáticas de Pablo Casado inventándose datos o másteres o lo que fuera, la izquierda tiene que contraponer datos reales, abstractos, fríos, pero que van a traernos en última instancia la comprensión de la ciudadanía. Yo creo que esto desgraciadamente no opera así, porque la derecha no ha convencido ni ha atraído a toda esa población por la vía de sus mentiras, sino porque ha construido una idea que les protege teóricamente en su imaginario, y es una idea de un país, y es la idea de una España reaccionaria, una España autoritaria, una España homogénea, una España uniforme. Ha prometido esa seguridad militar, le ha prometido que podrán estar a la gente tranquila con sus conciencias y su forma de ser. Yo creo que la izquierda tiene que construir su propio concepto de país. Y esto es en lo que quiero centrarme, porque lo voy a vincular entre nacionalismo y cultura. Pero quiero insistir en una idea. Frente al concepto de seguridad militar de la derecha, la izquierda solo puede abanderar el concepto de seguridad civil. La seguridad no es tener más policías. La seguridad es que la gente tenga trabajo. Seguridad es que la gente tenga que comer. La seguridad es que la gente tenga acceso a los servicios fundamentales. Seguridad es que la gente, las familias trabajadoras puedan dormir tranquilos porque no tengan que preocuparse de qué va a ser de ellos la semana siguiente. Esa es la seguridad, la protección que tiene que hacer cualquier opción de izquierdas a mi modo de ver. Y defender, por supuesto, los nuevos valores sociales que están cambiando nuestra sociedad. Y me refiero al feminismo, al ecologismo y a una serie de valores que, insisto, no es que hayan creado desde hace poco, pero que desde luego en los últimos años tienen una predominancia importante. Y claro, creo que este concepto de seguridad civil implica en la práctica tomar decisiones económicas que alteran la distribución de poder en este país. Y ese es el nudo gordiano, que la socialdemocracia ha fallado. Porque la socialdemocracia ha asumido en gran medida valores nuevos, feminismo, ecologismo, etcétera, pero ha sido incapaz de construir un proyecto político que diera seguridad a las familias trabajadoras, porque los ha dejado tirados frente al capricho irracional del libre mercado. Les ha dicho que en última instancia es el libre mercado quien tiene que decidir si tú vas a trabajar o no el mes que viene, si tú vas a poder tener mejores o peores derechos laborales. La socialdemocracia ha fallado en eso porque no ha estado dispuesta a enfrentarse al poder económico. Esto lo hemos visto en los últimos 6 meses en nuestro país. Desde nuestra formación, Izquierda Unida, Podemos, hemos conseguido cosas con el gobierno del Partido Socialista, pero todas esas cosas tenían un elemento común: no alteraban la distribución de poder en nuestro país. Eran cosas positivas y necesarias. Pero cuando hablábamos de regular los precios de la vivienda poniendo un tope máximo a la especulación que se hacen por determinados actores, bancos, fondos de inversión de la vivienda, nos encontrábamos con que eso era imposible. Eso era imposible porque significaba tocar ya el poder de este país. Cuando hemos propuesto recuperar Endesa para lo público, nacionalizar Endesa para que la gente no pase frío en nuestro país, hemos tocado con el poder económico. El PSOE tampoco quería pasar por ahí. Cuando hemos propuesto recuperar Alcoa, que fue una empresa pública, recuperarla para que no se perdieran los miles de puestos de trabajo, no se perdiera un sector estratégico para nuestro país, el PSOE tampoco ha querido hacerlo. Es más, nos dijo que eso era propio de regímenes comunistas. Es decir, la socialdemocracia ha fallado históricamente en dar una respuesta de seguridad civil a la población y en algunos casos incluso ha copiado los discursos de la propia derecha radicalizada y reaccionaria. Lo hemos visto en Francia con una claridad enorme, porque lo vimos con Hollande y lo vimos con el propio Valls, que ahora está en Ciudadanos en Cataluña, pero lo hemos visto recientemente con Pedro Sánchez en esta campaña electoral, hablando de separatistas, utilizando el propio lenguaje que utiliza la derecha para referirse a alguien que legítimamente quiere la independencia. Que yo no estoy de acuerdo con ellos, pero no puedes ir etiquetando anticipadamente con el propio discurso que utiliza la extrema derecha para criminalizar a determinados colectivos legítimos. Entonces, esos errores tiene que suplirlo la izquierda. Entonces, la izquierda que yo
en la que yo me represento y en la que yo quiero representar, es capaz de asumir y defender los nuevos valores sociales al mismo tiempo que da esa seguridad civil por la vía de las políticas públicas, de la recuperación de empresas, de los planes de trabajo garantizado, de los planes de empleo público, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando hablábamos de cultura y de nacionalismo, Juan prácticamente lo ha resumido de forma sintética en 3 minutos. Pero es la base de todo. Si el nacionalismo es el vector que vehicula a todas las derechas, algo tenemos que ser capaces de identificar de cómo se construye ese nacionalismo. Para que nos hagamos una idea, toda nación es una construcción social. Vamos a empezar por lo más básico. No existen las naciones como pueden existir cuestiones materiales. Las naciones se construyen en el tiempo y se construyen discursivamente, se construyen en la literatura, se construyen a través de relaciones de poder, pero se construyen a través de la cultura. Se construyen, se desarrollan, mutan y se destruyen de forma más material. Si la derecha ha sido capaz de construir una idea de España, es porque ha tenido la capacidad de hegemonizar su propia visión de España. Y hegemonizar significa, en términos granchanos, utilizar tanto la convicción como la coerción. Es decir, la derecha ha sido capaz de imponer su visión de España porque ha sido capaz de extenderla por canales culturales, a veces de forma implícita sin que la gente se dé cuenta, y otras veces porque a quien no pensaba lo mismo, pues palo para que lo piense, para que empiece a pensar igual. En este sentido, pensemos, por ejemplo, en nuestro país. La península que hoy pisamos, ha sido poblada históricamente pues, por pueblos celtas, íberos, celtíberos, griegos, fenicios, romanos, podría continuar en el tiempo. Le llamaron Iberia, le llamaron Hispania, Hispania los romanos, Iberia los griegos, y se referían siempre a un concepto geográfico que incluso incluía a Portugal. Y después de eso se fue construyendo la idea de una España sobre esas mismas bases materiales. Por ejemplo, es posible escuchar en los discursos de esta campaña electoral a la derecha hablar de Numancia. Es curioso, nos habla de Numancia como diciendo este es el carácter español resistente frente a los extranjeros, o de Sagunto frente a los cartagineses, eso se cita menos, pero también lo pueden llegar a citar, cuando realmente pues en Numancia no quedó vivo casi nadie, el lenguaje de los numantinos no era el español, todos los que sobrevivieron empezaron a hablar latín y fueron asimilados culturalmente. Pero lo que hubo fue una reconstrucción histórica hecha a través de la cultura para dar sentido a una idea de España que legitimaba un poder. Y en eso consiste la cultura y en eso consiste la historia de las naciones. Y eso es válido para todo el mundo. Hay leyendas que después derivan en mitos. Leyendas que en España pues, tienen que ver con el rey Híspalo, supuesto primer poblador de nuestra tierra, tienen que ver con una cosa que yo siempre cito para que veamos por qué a día de hoy quedan retazos y cosas vinculadas a ello. El mito de Santiago, el apóstol. Santiago el apóstol era un pacífico pescador de Galilea que en el año 33 es mandado a asesinar, quiero decir, y unos cuantos siglos más tarde, supuestamente, su cuerpo aparece íntegro en lo que hoy sería la actual Galicia, y unos cuantos siglos más tarde lo reconocen como un apóstol, y después se produce una transformación muy curiosa, que es que ese pacífico apóstol se convierte de repente en una figura mítica que aparece en el arte reflejado cortando cabeza de los moros, ¿no? De repente se ha pasado una construcción de un pacífico pescador que existió materialmente, de repente se ha construido en una leyenda capaz de aparecerse en determinadas batallas históricas en favor de una nación que es en este caso España. Esa visión que todavía, bueno, es el patrón de España y todavía es festivo en España y recuperamos, y la derecha lo cita sistemáticamente, no ya en su carácter legendario, pero sí en su carácter de pertenencia simbólica a las tradiciones de nuestro país, es propio de la construcción de la identidad nacional. Y voy a aterrizarlo ahora inmediatamente. Santiago era... Por ejemplo, esto es muy curioso, Santiago era el patrón también de Portugal, pero en el siglo XIV Portugal perdió una batalla contra Inglaterra
muy importante y consideraron que como el Santiago no se le había aparecido en la defensa y San Jorge sí le había aparecido en la defensa a los ingleses, cambiaron de patrón. Dijeron, San Jorge funciona mejor. Y desde ese momento San Jorge es el patrón de Portugal. Cataluña también, por eso es San Jordi, porque San Jorge era un romano que mató a un dragón y se aparecía en las batallas. Y bueno, pues consideraron esos pueblos que tenía mucho más sentido tener de lado a una divinidad que operara mejor en la batalla. Esos mitos construyen poco a poco una identidad nacional que ya en el avance de la construcción de la idea de España, llegada a la Ilustración, va perdiendo su carácter legendario, pero preserva el de mito. Y aquí es cuando llego al elemento central. La derecha española de hoy en día, si observáis sus discursos belicosos, beligerantes, encontraréis trazos de toda esa construcción nacionalista y mítica, que ha hecho de España una especie de identidad vinculada a determinados valores, como es el tradicionalismo, la visión unitaria, o en algunos casos el catolicismo. Es como si hubiera resucitado Menéndez Pelayo y hubiera venido y nos hubiera dicho, esto es España. Católicos, tradicionalistas, esta es la esencia de ser español. Y todo lo demás es la anti-España. Porque Menéndez Pelayo, en sus obras, hizo algo que ya se había hecho anteriormente, pero que él canonizó, que fue identificar al enemigo interno. Todo aquel que no compartiera esa visión de España, que era la suya, era un enemigo interno, era la anti-España. Y cuando escuchamos los discursos de Pablo Casado, de Santiago Abascal o de Albert Rivera, vemos cómo sistemáticamente podrían sustituir todos sus insultos por anti-España. Vosotros sois anti-España. Ya sea se estén refiriendo a partidos independentistas, a Partido Socialista, a Izquierda Unida, a Podemos o a cualquiera que pase por allí que diga diálogo, son la anti-España. Por lo tanto, la derecha, cuando en campaña electoral en Andalucía, por ejemplo, y está aquí Antonio Maillo, que fue el candidato de Izquierda Unida en aquellas elecciones, la derecha cuando venía en aquella campaña, que era en diciembre, y decía que ser español era poner el Belén, como si no poner el Belén era ser un traidor a España. Esa concepción patrimonialista de una España que identifica con determinados valores y principios es la que han heredado. ¿Y la izquierda qué tiene que decir ante todo esto? Esta es la gran pregunta. Y entonces es cuando acudimos a la historia y nos damos cuenta de que las historias han sido construidas siempre, por ejemplo en el medievo, por los monjes y los obispos, por el poder. Las crónicas regias fueron construidas por obispos al servicio de los reyes para legitimar sus poderes, ¿no? Pues le venía muy bien a los reyes astures decir que Pelayo pues tenía un linaje que le compartía con esos reyes astures y tenía unos cuantos monjes allí escribiendo que esa era la historia, y así se derivaba. Y a día de hoy lo que tenemos es un montón de mecanismos culturales, sea en el arte, en la pintura, en la música, en los telediarios, en cualquier ámbito, que nos está mandando continuamente señales de lo que es ser español y de lo que es ser un antipatriota, un antiespañol, ¿no? Y ese es como se está difundiendo la cultura. Y fijaos, no hay nada que odie, ya voy terminando, no hay nada que odie más la derecha que a la cultura crítica. Habéis escuchado a Abascal, ha dicho que solo quiere cine patriótico, que todo lo demás es la anti-España, todo lo demás es el enemigo interno. Por eso su actitud, que ya era una actitud que estaba en Montoro, que hizo Montoro con el mundo del cine cuando se derivó aquella protesta del no a la guerra, ir a por ellos, y no solo Montoro, vamos, fue un partido entero, el Partido Popular, la derecha sociológica de este país, ir a por esa cultura crítica. Creo que esto es importante reconocer. La izquierda tiene una tarea pendiente, que es reconstruir hilos que existieron de una España distinta a esa. El problema es que en los últimos 200 años, lo que llamaríamos la izquierda ahora, o el progresismo, no ha ganado casi nada. Ganamos 1812, hablo de un progresismo liberal que ni siquiera se aplicó. Ganamos en el trienio liberal de Riego, 3 años, el bienio progresista, 54, 2 años. Después tuvimos la gloriosa, sexenio revolucionario, es lo que más duró, 6 años. La Segunda República, 5 años. Estamos hablando de que la Primera República, bueno, duró 8, pero que digo hasta la Guerra Civil. Estamos hablando de que
la izquierda ha tenido enormes dificultades para construir su visión de España. Y quienes han construido y difundido su visión de España por todos los mecanismos, incluidos los culturales y educativos, ha sido la derecha. Y partimos, por lo tanto, de una distancia difícil de superar, pero que tenemos que hacerlo. Ahora que se están conmemorando los trabajos de pintura de Gisbert, por ejemplo, el fusilamiento de Torrijos o los comuneros, son excepciones prácticamente en el siglo XIX que simbolizan la otra parte, la parte liberal, la parte progresista, la parte de defensa frente a la reacción. Creo que la izquierda hoy, la izquierda española, tiene que entender una palabra, que es plurinacionalidad. Si hemos entendido lo que acabo de decir, que las naciones son construcciones sociales, tenemos que decir que existen diferentes naciones en España porque existe diferente gente que cree en ellas. Este discurso vulgar de tú eres español porque lo pone en tu DNI, este discurso naif, eso no puede operar. Tiene que operar un concepto más clásico, que es más básico, que es España es un país plurinacional porque su historia lo ha dejado así, porque sus gentes de pueblos distintos se creen de esas naciones, se sienten parte de esas diferentes naciones. Y esto significa que cuando decimos plurinacional no estamos diciendo este es mi deseo. Yo no deseo que España sea plurinacional, yo constato que España es plurinacional. Y esta es la diferencia fundamental, porque lo que estamos diciendo en última instancia es que solo puede haber un arreglo de país si entendemos que hay diversas naciones conjuntas en este momento y que su articulación jurídica tiene que darse en el seno de un nuevo Estado. Un Estado que para nosotros es el Estado federal. Y para la reconstrucción de esa idea de país, nosotros tenemos que ir a esos precedentes históricos que es el republicanismo federal, el incipiente movimiento obrero, que salieron a la calle, por ejemplo en La Gloriosa, a defender la República Federal porque querían comer, porque querían tener trabajo, porque querían que no le mandaran a la guerra. Es decir, la república tiene que ser un concepto vinculado a la izquierda no de nostalgia o melancolía, sino un concepto de futuro que exprese los anhelos de las familias trabajadoras para vivir en paz con otras identidades nacionales, pero sobre todo en paz en términos de seguridad civil, de tener trabajo, de tener comida, de tener garantizados los servicios fundamentales. Ese es el proyecto de país. Dentro de eso caben los programas electorales, pero los programas electorales son meras abstracciones. Son líneas, una tras otra, a veces hay programas de 200, 300 páginas. Eso tiene que caber en una idea. A la gente no se le moviliza con ideas frías y grises, se moviliza con ideas mucho más potentes, ideas que tienen que ver con el proyecto de país de futuro. La izquierda, que necesariamente tiene que salir de esta crisis, va a tener que defender ese modelo. Y permitidme que haga una crítica, para terminar, a esa otra parte del país que es independentista, que compra lo de plurinacional, pero solo para ellos. Sí, es plurinacional porque existe Cataluña. No, y también existe España. Y como existe España y existe Cataluña, hay que encontrar un arreglo. Y ese arreglo pasa por las vías de la política. Y permitidme que lo exprese así, sobre todo para los que no nos conocemos. Es difícil en estos tiempos de política de espectáculo, es difícil en estos tiempos de política de consumo rápido defender cuestiones tan básicas como el diálogo en política. Porque penaliza. Porque frente a la extensión del odio, a la extensión de la agudización de la diferencia, es difícil centrar la política y decir, es que hay que dialogar con el diferente. Esto tiene que ver con el modelo territorial, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Y por eso lo que yo quiero sugerir aquí es que después del 28 de abril viene el 29, después del 26 de mayo viene el 27. Y aunque haya muchos partidos que están insultando cada vez más fuerte para ganarle los votos al rival, después hay un país que reconstruir. Y hay una izquierda que reconstruir. Y habrá de hacerse con otros códigos y parámetros que no sean los de la competición beligerante, porque nos va la vida en ello. La otra competición beligerante ya sabemos cómo es. Si hay 2 millones de independentistas, de personas independentistas en Cataluña, comprenderéis que no es solución meterlas en la cárcel ni criminalizarlas. Y si hay otras 2 millones de personas en Cataluña que no quieren la independencia, comprenderéis que tampoco es solución declararla unilateralmente. Por lo tanto, al final se abrirá necesariamente una síntesis en nuestro país. Y entonces quizás sí se escuchen voces más sensatas como las que estamos proponiendo. Pero a pesar de eso, a pesar de que no rentabiliza electoralmente, necesitamos alzar esa voz. Porque sin voces de este tipo, de síntesis,
de reconocimiento de qué son las identidades nacionales, de descreimiento frente a los mitos y las leyendas que nos cuentan. Hemos tenido unas elecciones en Andalucía en la que 2 partidos de derecha han estado cantando poemas a los tercios de Flandes. Es decir, entendamos bien de qué beben esas personas y qué hilos y fibras tratan de mover cuando hacen ese tipo de cuestiones. La derecha no es irracional. La derecha tiene sus propias razones, aunque no sean las nuestras. Y por eso es importante no banalizar todo lo que pueden llegar a mover. Lo que creo es que España es un país fundamentalmente progresista, del que podemos estar orgullosos, en defensa de derechos civiles, en defensa de derechos públicos. Y la izquierda, para recuperarlo, tiene que tener un proyecto de país. Y un proyecto de país significa hablar de estas cosas y concretarlas en cuestiones que ya las tenemos concretadas. En eso tenemos un gran avance. Y ya termino diciendo, y la izquierda para eso pues debería trabajar unida, porque si encima está fragmentada, pues entonces lo que decía Juan pues sería una triste realidad. Muchísimas gracias.